Electrodomésticos, orígenes de fuego y electricidad. Ecología rizomática, un cambio en la forma del pensamiento sobre la ciencia. Y en esta emisión les presentaremos una cápsula que aborda un tema que les recomendamos no perder de vista. Es un gusto recibirlos en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio del ILCE dedicado a la actividad de la región en estos ámbitos. Acompáñenos la siguiente media hora y manténganse informados con lo que les tenemos preparado para este programa, en el que participan Conciencia TV de Venezuela, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua, INATEC. ¡Empezamos! Para poder entender el origen y evolución de los electrodomésticos, hay que remontarse al vínculo entre el fuego y la electricidad. Veamos algo al respecto en la siguiente cápsula de Conciencia TV de Venezuela. Para entender la importancia de los electrodomésticos, debemos remontarnos al dominio de la electricidad y mucho antes al del fuego. A este se le atribuye el surgimiento de la cultura, la civilización y la humanidad que hoy conocemos. La relación que existe entre fuego y electricidad viene dada por un vínculo ancestral y profundo. El rayo, cuyas descargas eléctricas incendiaban los árboles, permitía a hombres y mujeres tomar el fuego. Así lo expresa la mitología de diversas culturas muy antiguas. En la conocida versión euroasiática, Prometeo roba el fuego a los dioses. En las Américas es el animal, quien en algunos casos roba el fuego y lo da a los seres humanos. En México es el rabbit velado, entre los guaraníes el sapo, para los yanomamis los pájaros. El fuego era la única fuente directa de luz y calor, pero encontrar combustible para mantenerlo era un problema constante. Y si bien en el trópico el clima hace innecesaria la calefacción, la cuestión del combustible es debido a muerte en las regiones boreales. Una de las primeras soluciones de las que se tiene registro para este problema de la generación de energía es una sustancia llamada ámbar amarillo, la cual al frotarse genera estática. Ámbar en griego se escribe electrón, y es así como el ámbar o electrón da origen a la palabra electricidad. De los innumerables experimentos y artefactos para producir y almacenar electricidad, sobresalen las llamadas baterías de Bagdad, que remontan a 2 siglos antes de Cristo y consisten en vasijas de arcilla con un cilindro de cobre y una barra de hierro, unas baterías muy antiguas. Muchos siglos de pruebas y experimentos derivaron en la llegada de la industria eléctrica, de modo que en la modernidad el fuego es definitivamente reemplazado como fuente de luz y calor por la electricidad. Podemos explicar el enfoque rizomático como un cambio en la forma de pensamiento sobre la ciencia. La ciencia de lo que es nos trata de decir que hay muchas relaciones, muchas variables que están en juego, en un mismo sistema, en un lugar, todo junto, pero que no tienen un orden fijado. Esa maraña, forma abstracta de ver las cosas, yo la voy a asimilar como una metáfora. La metáfora es el rizoma. Entonces, esa es la visión interesante, que lo que yo tengo son multitud, una multiplicidad de objetos dentro de un mismo sistema que no tienen conexiones preestablecidas, que las van conectando y que no sabemos a dónde va. Entonces, el pensamiento es cómo desenmarañar todo eso en una teoría de lo que es y no en una teoría de lo que debe ser. Eso es el pensamiento rizomático. La ecología se aplica bastante claro. El ecosistema es una unidad operativa, una unidad que no tiene una frontera bien establecida, sino que tiene unas fronteras difusas. El ecosistema acuático no cambia abruptamente con el ecosistema terrestre. Hay insectos que en el agua
son larvas y cuando van a ser adultos se van a la tierra y están volando. Entonces no hay un cambio, hay una difuminación de procesos y de funciones en estos sistemas. Entonces, realmente la idea de ecosistema es una idea humana que nos ha ayudado a entender cómo funcionan determinadas conexiones, pero son conexiones que nosotros las estamos analizando a través de una situación de causa y un efecto. En la ecología rizomática no sabemos todas las causas, no podemos tener los efectos, sino que conforme se van construyendo, vamos percibiendo y vamos describiendo e interpretando cuáles son los efectos para poder ver cuáles son las causas. Lo utilizamos en el ecosistema porque cuando no entendíamos qué pasa con el ecosistema si ya tengo yo las especies clave del funcionamiento ecológico y hago una gestión, no sirve. Se deteriora más y se empobrece más la gente y ¿qué está sucediendo? Porque no encontramos esas variables subrogadas unas con otras, ni tampoco encontramos esas relaciones ocultas. Es ahí donde nos aporta el concepto de rizoma en la teoría de la ecología, básicamente en cómo podemos hacer más operativo y más funcional el concepto de ecosistema. En el pensamiento rizomático no puede existir la síntesis. Yo estructuro las preguntas, las pongo a prueba, ya sea que la hipótesis pase la prueba y realmente afirmo esa parte del conocimiento que tengo como una especie de medio verdad, pero también puede ser que la tesis y la hipótesis pues, no pasen las nuevas pruebas. Entonces genero la antítesis y después de esa antítesis no llego a una síntesis, sino que llego a una ramificación más amplia para poder generar muchas nuevas preguntas que surgen a través de las conexiones que se establecieron. La ecología siempre se plantea nuevas cosas, ¿no? La ecología como una disciplina que está conformada por muchas ciencias no es estática y el pensamiento tampoco. Y en un momento estaba leyendo yo semántica, lingüística y me gustó la metáfora del rizoma. Entonces empecé a profundizar en la filosofía, en los conceptos, en las ideas y con 30 años que tengo de experiencia en ecología, dije, a ver, si ahora que voy a la comunidad indígena tal, donde manejan los recursos en la Sierra Otomí, de esta forma, cambio mi planteamiento en la pregunta, ahora pregunto distinto, la naturaleza me dará una respuesta diferente. Es una teoría mía, nueva, la estoy empezando a promover y a publicar. Mi nombre es Pedro Joaquín Gutiérrez Yurrita, soy profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional y trabajo en un centro interdisciplinario de investigaciones y estudios sobre medio ambiente y desarrollo, aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos televidentes a su programa Vamos Adelante. Estamos desde el Tecnológico Nacional en el área protegida Cerro Tomabú, con el objetivo de demostrar los instrumentos dasométricos que se utilizan en la medición de árboles en pie
y la forma como se realiza la medición del diámetro a la altura del pecho. Hoy les enseñaré los instrumentos y qué variables se obtienen de cada uno de ellos. Estos instrumentos son los más utilizados en el campo forestal para realizar medición directa. El día de hoy les presentaré el quinto módulo del sector agropecuario y forestal. Es decir, es un procedimiento sencillo que solo requiere el conocimiento de ciertos instrumentos especiales que se usan para medir dimensiones accesibles. Sin embargo, no siempre es posible medir ciertas dimensiones y en otros casos es más costoso medirla que calcularla, requiriendo más instrumentos y personal. Para entrar en detalle, les mostraré los instrumentos para realizar un inventario forestal. Instrumento de medición del diámetro, cinta métrica, cinta diamétrica, forcípola, instrumento para la medición de altura, clinómetro Zumthor, reloscopio de Bitterlich, pistola Haga, instrumento para la medición de corteza, medidor de corteza, instrumento para la medición de la edad, barreno de Presley. Luego de conocer los instrumentos dasométricos para realizar un inventario forestal, daremos los criterios técnicos para la medición del diámetro. Primer paso, árbol vertical, terreno plano. Cuando el árbol está vertical y la pendiente del terreno es plana, la medición del diámetro a la altura del pecho se realiza a 1.30 metros a partir del suelo en cualquier parte del árbol. Terreno inclinado. Cuando el árbol está vertical y la pendiente es inclinada, se hace la medición a 1.30 metros por el lado de arriba de la pendiente. Segundo paso, árbol inclinado, terreno plano. La medición de 1.30 metros se deberá realizar de la superficie de la base del árbol a 1.30 metros por el ángulo agudo, midiéndose perpendicularmente. Terreno inclinado. Si el árbol se encuentra inclinado en un terreno con pendiente, la medición de los 1.30 metros se deberá medir en la parte de arriba de la pendiente. Tercer paso, medición del diámetro normal con árboles bifurcados. En el caso de árboles que tengan bifurcaciones, cuando éstas se presentan arriba de 1.30 metros, se efectuará la medición del diámetro en la forma que se ha indicado, considerándose un solo árbol. Cuarto paso, anomalías a 1.30 metros, nudos, hinchaduras y deformaciones. Estas pueden ser nudos o hinchaduras y raíces aéreas. Puede suceder que solo sea posible hacer una medición. Árboles con raíces aéreas más de 1 metro de alto. Árboles con gambas. Los árboles con gambas, si a la medición de 1.30 metros tenemos presencia de gamba, le damos 0.30 metros para realizar la medición. Este tipo de árbol los vemos en las zonas del Atlántico. Ya vimos los pasos para realizar la medición del diámetro a la altura del pecho, de acuerdo a las condiciones del terreno y la forma de los árboles.
Para raíces aéreas y gambas observaremos imágenes recopiladas de internet, ya que este ejemplo lo observamos en la costa caribe y los mangles. Ya vimos los pasos para realizar la medición del diámetro a la altura del pecho, de acuerdo a las condiciones del terreno y la forma de los fustes de los árboles. De esta manera hemos demostrado los instrumentos dasométricos para realizar las mediciones forestales y la forma de medición del diámetro a la altura del pecho. Hoy hemos aprendido a conocer los instrumentos dasométricos para realizar la medición forestal y la forma de medición del diámetro a la altura del pecho, cuando el terreno es plano, el terreno es inclinado y cuando los árboles presentan deformaciones. Estos instrumentos son los más utilizados para realizar un inventario forestal. Este fue el quinto programa formativo Vamos Adelante, una opción audiovisual para aprender y poner en práctica en nuestros puestos de trabajo. Recordad que vos podés ser parte del Tecnológico Nacional estudiando una de nuestras carreras técnicas. Acércate a cualquiera de nuestros 43 centros a nivel nacional o llamanos al teléfono 2253 8888. En una ciudad con zonas de alta sismicidad o subsuelos irregulares como la capital mexicana, las construcciones bien cimentadas son de vital importancia. Manuel González Flores fue un ingeniero mexicano experto en materia de cimentación. Conozcamos más sobre él en el siguiente perfil. Manuel González Flores nació en Tecajete, Hidalgo, en 1908. Obtuvo el título de ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad de México, donde estudió en los años de 1927 a 1931. Siendo aún estudiante, trabajó en la Oficina de Saneamiento del Departamento del Distrito Federal. Tiempo después, fue superintendente de construcción en el edificio de la Lotería Nacional, el primero que se construyó en el mundo con una cimentación con el sistema de flotación, mismo que había sido inventado por el ingeniero José Antonio Cuevas. En 1945 ideó y desarrolló el sistema de descimbrar cimbrando, con el que se construyeron desde entonces más de 20 edificios. Comprobó así que el sistema permite ahorrar tiempo y economizar madera y material de cimbra. Este sistema fue patentado en varios países extranjeros y ha sido usado aún en lugares tan remotos como Egipto, lo que dio al ingeniero Manuel González Flores gran prestigio, al igual que a la ingeniería mexicana. Posteriormente inventó el pilote de control, que sirve para cimentar o recimentar edificios en terrenos tan heterogéneos y deformables como el de la Ciudad de México, y a la gran deformabilidad de arcillas en el subsuelo que se consolidan continuamente. Por medio de este procedimiento ha sido posible desde 1950 cimentar y recimentar más de 600 edificios, bajándolos, subiéndolos o enderezándolos. Muchos de los edificios importantes de nuestra capital, recimentados con este novedoso sistema, se han logrado rescatar. Otros se han podido mantener al mismo nivel relativo con respecto a las calles y banquetas, disminuyendo su vulnerabilidad ante eventos sísmicos. Otros más se han podido renivelar cuando han sufrido desplomes, así hayan sido ocasionados por cualquier influencia. Manuel González Flores falleció a los 77 años de edad el 20 de marzo de 1986. El doctor Marcos López, desde la infancia, tuvo un gusto innato por las matemáticas. Cuando era niño, solía desarrollar operaciones complicadas, largas y extensas. Tuve la fortuna de tener una profesora de primaria que nos enseñó a jugar ajedrez. Competíamos a nivel local en la primaria. Posteriormente hubo eliminatorias y logré llegar a concursos regionales e incluso estatales, quedando en primeros lugares.
siempre fue algo útil para desarrollar mi pensamiento analítico. Tuve excelentes profesores, conocí a un profesor egresado de la Facultad de las Ciencias de la UNAM, que era muy divertido, muy ameno. El enfoque que tenía de las matemáticas era totalmente distinto a los profesores normalistas, y eso me animó mucho a estudiar matemáticas, querer ser matemático, tener esa personalidad. Decidí ingresar a la Facultad de Ciencias y desarrollarme en ese ámbito. Tuvo la fortuna de trabajar directamente con profesores de la facultad, que incluso lo apoyaron académicamente para terminar sus estudios de licenciatura. Posteriormente comenzó a recibir becas, las cuales le permitieron seguir con la maestría y el doctorado. Función V, que también es en todo el disco, la H es holomorfa. Esta igualdad se da para Z en el disco agujerado. Una de las teorías a las que me dedico es la teoría de control en ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial tiene esta forma. Lo que describe es el movimiento de una partícula. Otra aplicación práctica de la teoría de control en ecuaciones diferenciales es el caso del refrigerador. Cuando se incrementa la temperatura en el interior, se activa un mecanismo de control que permite enfriar su interior para que se preserve todos los alimentos. Nosotros no queremos estarnos ocupando de ese proceso de control, por eso se automatiza por ciertos mecanismos de sensores, y por medio de ecuaciones podemos modelar esa difusión de temperatura, ya sea en el interior, en este caso del refrigerador o de un edificio. El Dr. Marcos López ha escrito artículos de divulgación dirigidos a estudiantes de licenciatura para fomentar el desarrollo de las matemáticas en los adolescentes. Ha impartido cursos de matemáticas a profesores de Centroamérica para fortalecer el desarrollo de las matemáticas con la intención de que ellos, a su vez, formen estudiantes que puedan tener la capacidad de ingresar a un posgrado en México. Sus estudios de probabilidad y ecuaciones diferenciales tienen aplicación para la propagación de enfermedades efectocontagiosas, ya que cuenta con convenios de colaboración con otros institutos de investigación que están establecidos en el estado para resolver problemas de la región. Actualmente existe una tendencia en la que los consumidores preferimos los alimentos naturales. La gran mayoría queremos saber cómo son producidos los alimentos que consumimos y que estos vayan directamente del campo a la mesa. Sin embargo, la realidad es distinta y no siempre va de la mano de las tendencias. Prácticamente todos los alimentos que comemos son procesados, así que si no queremos morir de hambre, hablemos claro sobre los alimentos procesados. El procesamiento de alimentos no es algo nuevo. Desde antes del descubrimiento del fuego, el hombre comenzó a procesar lo que comía. Luego incorporó la cocción que los hace más fáciles de masticar e ingerir, en especial la carne. Por cierto, la incorporación de la carne en la dieta propició el desarrollo del cerebro. Los productos del campo son la materia prima para elaborar los alimentos. No podríamos tener un pan directamente del campo a la mesa, ya que el trigo debe cosecharse, convertirse en harina y luego ser procesada para obtener el pan. Un producto del campo no es un alimento, sino la materia prima para elaborar alimentos. Conforme se ha ido desarrollando la civilización, se han implementado mejores procesos para tener alimentos apetitosos, nutritivos y seguros para el consumo. Sin embargo, con el desarrollo ha crecido la población no solo en número, sino también en esperanza de vida, de tal manera que sin la industria de procesamiento de alimentos no podrían suministrarse aquellos que necesitamos. Pero, hablemos claro, ¿qué es el procesamiento de alimentos? Procesar un alimento se refiere a todas aquellas operaciones por las que los alimentos crudos se vuelven aptos para su consumo, preparación o almacenamiento.
El procesamiento de alimentos permite su conservación, y los primeros estudios al respecto datan del año de 1795, cuando Nicolas Appert elaboró la primera conserva, y en 1809 se patenta el uso del hierro y del estaño para elaborar las latas y contener las conservas. El comercio de alimentos enlatados inicia en 1813 y se ha mantenido en evolución durante 2 siglos, incorporando conceptos de reciclaje y control de proceso para mantener las características sensoriales y nutrimentales de los alimentos procesados. Además del enlatado, se han desarrollado otros procesos de conservación como la congelación, la deshidratación y la fermentación, entre otros. Los alimentos procesados tienen otras ventajas. Pueden ser un medio para proveer de nutrientes específicos que eviten que la población tenga alguna carencia que afecte su salud, por ejemplo, de vitaminas. También han contribuido a disminuir las defunciones por males intestinales, ya que incorporaron estrictos controles de calidad durante su elaboración para eliminar riesgos de contaminación por microorganismos dañinos. Por otra parte, el procesamiento puede volver más nutritivos a ciertos alimentos al aumentar la facilidad de absorción de los nutrimentos. Por ejemplo, se liberan más compuestos antioxidantes presentes en las naranjas en forma de jugo. Lo mismo ocurre en la pasta de tomate en relación con el jitomate crudo. El procesamiento de alimentos nos permite cubrir necesidades específicas que tenemos los consumidores, como reducir el consumo de grasas, de azúcares y de sodio. Sustituir el azúcar por edulcorantes que no aporten calorías para apoyar a la población en el mantenimiento de un peso correcto es un buen ejemplo de ello. Por eso, hablemos claro. El procesamiento de alimentos está en constante innovación y toma en cuenta las necesidades, preocupaciones y gustos de los consumidores. Solo es cuestión de que procesemos la información que hay sobre ellos para saber escogerlos. El Museo Bleu o Museo Azul es uno de los recintos más importantes de España que están dedicados a las ciencias naturales. Ubicado en Barcelona, es una joya arquitectónica que los invita a apreciar en el siguiente collage. Hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Suscríbanse al canal ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx.
Y recuerden que los esperamos en el siguiente programa. Se despide de ustedes Enrique Tanaka. Hasta entonces.